proyecto del Centro Cultural Enrique Félix Castro teníamos la intención de comunicar, la intención de ir más allá de un compromiso personal que implicara una postura de culto a la personalidad. Siempre nos ha interesado darle una perspectiva más amplia a las ideas, no quedarnos simplemente en una posición que represente sobre todo una perspectiva de culto, insisto, de satisfactor personal, sino sobre todo y ante todo la intención es comunicarnos con los demás, darle pauta, escenario a las distintas posturas, generar un debate en torno a los planteamientos críticos, y en ese sentido pues estamos sobre todo planteando la intención de darle un giro marxista a la perspectiva social y cuáles son sus implicaciones. Para la década de 1990, bueno, pues esto sería un sacrilegio. Ahora estamos viendo cómo brotan como hongos y nos da gusto, ¿no? Aquellos que comienzan a debatir en torno al marxismo, pero bueno, hay que siempre tener una postura crítica frente a ellos, no dejar de cuestionar. Sobre todo porque de repente pasa que se ponen de moda las ideas y termina uno cayendo en el cliché de los lugares comunes, ¿no? Y la fuerza de las palabras va decayendo dentro de ese propio cliché. Hay que ir más allá de la contradicción, del momento histórico que vive de crisis recurrente, que ya lo vivíamos en 1995, ya lo vivíamos durante todos los efectos, el efecto samba, el efecto vodka, el efecto tequila, ¿no? Que le dieron en llamar en la década de los 90 los neoliberales, y las contradicciones dentro del propio capitalismo que se expresaron en el 2008 nuevamente con una gran fuerza, lo que llevó a una crisis en Europa y a la visión neoliberal que se tenía. Ya para entonces países como Italia, países como Grecia, ya estaban experimentando una crisis profunda de modelo y de propuesta que llevaría incluso a hablar de una quiebra de estos países. Por otra parte, en los Estados Unidos lo que estábamos viviendo para la década del 2000, que fue el epicentro de la crisis del 2008, pues fue una burbuja inmobiliaria que arrastró al conjunto de las empresas a nivel mundial y trajo como consecuencia lo que denominaríamos nosotros los movimientos emergentes, ¿no? En Europa. Movimientos que se asumen más allá del socialismo y se plantearon como movimientos progresistas. En el caso de España, el 15M pues fue un movimiento que, así como creció, desapareció en Podemos, ¿no? Podemos no ha logrado tener una posición de la República Española, y ha generado una serie de discursos alternativos vinculados con el progresismo latinoamericano, que tampoco son una alternativa para las posiciones dentro de las repúblicas latinoamericanas, más allá de eficientar la explotación económica. Toda la década del 2000 fue una década que estuvo centrada en la reelección de los grupos políticos alternativos en América Latina, excepto en el Uruguay, en donde Mujica tuvo una postura firme con respecto a esto, salvo que entró al Senado, ¿no? como senador, pero al final termina renunciando al curul y asumiendo una condición de dar paso, ¿no? a las nuevas generaciones. No así en el caso de Brasil, no así en el caso de la Argentina, no así en el caso de Ecuador, en donde vemos a un Correa, en el caso de Bolivia, en donde vemos a un Evo Morales insistiendo en la reelección. Entonces,
No hubo en los hechos un relevo generacional, son las mismas burocracias nacionales resistiendo a la presión de los mercados extranjeros sin una alternativa real, aunque se habla, ¿no?, de los movimientos socialistas, y lo tenemos claro en el caso de Venezuela, ¿no?, en donde la burocracia estatal ha insistido en mantener el poder por la vía de la gran bonanza petrolera que tuvieron en el periodo del 90 y del 2000, que terminó sucumbiendo al final con la guerra petrolera entre Estados Unidos y Rusia, ya reeditada como la que se dio en 1970, que golpeó fuertemente a la ex Unión Soviética, y que el último clavo que la enterró fue la explosión en Chernobyl, en Ucrania, lo que hoy se reedita con la guerra nuevamente en este país, que nos lleva a una serie de movimientos geopolíticos en donde, bueno, tenemos que valorar los escenarios, lo que se está presentando dentro de un análisis macro de las fuerzas políticas, hasta llegar a las condiciones específicas. Como hemos dicho, para nosotros acá en el Centro Cultural Enrique Félix Castro, en Radio Artesana, nuestro interés es impulsar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, el ejercicio, pues, de lo que Mario Benedetti denomina el ejercicio del criterio, y que en todo caso nosotros podemos encontrar en los elementos que a los que nos convoca la propia ensayística o los propios ensayos de Enrique Félix Castro, ya en los años 30 del siglo pasado, y que nos planteaba una necesidad desde el terruño, desde lo local, de hacer una perspectiva, una intencionalidad de universalidad del pensamiento sinaloense. Es decir, nosotros no somos ajenos a lo que sucede en el mundo, y en ese sentido nuestra aportación reflexiva también debe partir desde esas visiones, ¿no? Sobre todo contundentemente, el progresismo latinoamericano, el modelo progresista latinoamericano es un fracaso. Eso no se ha querido aceptar. La influencia de George Soros dentro de estos grupos y dentro de estos movimientos, así como la riqueza, ¿no?, de ciertos personajes y sus recursos alrededor de negocios jugosos como las clínicas privadas de aborto, nos lleva a sospechar, ¿no?, que quién está detrás de esta agenda, pero también qué es la repercusión de esta agenda hacia la derecha. O sea, volvemos a Ucrania, pues volvemos a Chernobyl, pero también volvemos a los problemas que tenemos en este momento de guerra imperialista, una guerra imperialista tanto por parte de Europa apoyando a Ucrania junto con todo Occidente, como por parte de Rusia, y el fantasma de la guerra imperial, ¿no?, de una tercera guerra mundial desatada por intereses capitalistas que están viendo el cálculo de futuros, no el cálculo del presente, están viendo el cálculo de futuros, ¿no?, y las implicaciones que la guerra tiene dentro del contexto de llevar a Europa hacia una extrema derecha, algo que ya hemos advertido en otros momentos. El discurso de los agravios, el discurso de Deleuze y Guattari alrededor de estas visiones psicoanalíticas de la participación social, lleva a un conjunto de elementos que se contradicen dentro de la propia ideología de género. Y la respuesta desde acá, desde un planteamiento marxista, es, bueno, no puede haber feminismo sin lucha de clases. No puede haber lucha contra la desigualdad, contra la injusticia, sin tomar en consideración la lucha de clases. Eso, bueno, a veces se pierde o lo pierden de perspectiva aquellos que se asumen dentro de discursos postmodernos
Sin embargo, también la extrema derecha está brincando desde la posmodernidad, desde lo poshumano, y entonces nos está tratando de rebasar por la izquierda. Es algo que tenemos que valorar al momento de repetir discursos, de aclimatar discursos, ¿no? El discurso de la hispanidad es un discurso que tiene y se enfrenta pues una tradición, a un proyecto latinoamericano que han sido primero avasalladas por el neoliberalismo desde la década de los 70, claro, con un pequeño periodo, ¿no?, de auge, con la sustitución de importaciones durante y después de la Segunda Guerra Mundial, que no termina de cuajar un estado de bienestar. Entonces todos estos discursos se convierten en un caldo de cultivo para las contradicciones que por el filo de la izquierda quiere caminar, ¿no? La extrema derecha, vestida de las posibilidades del totalitarismo, porque claro, hablan de un comunismo, pero de un comunismo con la versión actual de China, ¿no? No con el comunismo de Mao Zedong. Hablan con el comunismo de las empresas, del consumo, con el comunismo imperialista, que en un momento determinado subyuga, ¿no?, a aquellos que colaboran con él. Y en este marco de aire, de tufo imperial, ¿no?, de olor, ¿no?, imperial, pues el proyecto latinoamericano se debe rescatar con mayor fuerza. No porque algunos personajes en redes comiencen a hablar de un periodo poscapitalista o que somos poscapitalistas, nosotros entremos en el canto de sirenas, ¿no? Marx era poscapitalista, ¿no? Marx era poscapitalista, ¿no? No era anticapitalista. Estas son frases fáciles para el consumo de aquellos que no leen, de aquellos que no tienen lectura, pero o la visión más extrema, ¿no? Marx no tiene nada que decirnos a nosotros porque es una visión europea. Bueno, en los hechos, la intención de Marx era superar al capitalismo, pero no a partir de una negación solamente del capitalismo, o una superación vista en torno a mantener el viejo estado de cosas, como muchos de los que desde España y Europa hablan, sin la intención de modificar sus propios países. O sea, en la intención de llevar, de colonizar el discurso de Latinoamérica. Nosotros no tenemos ni desde México por qué comprar el progresismo, ni desde Latinoamérica por qué comprar algo que ya fue rebasado a partir de las armas, a partir de una lucha por la liberación de los pueblos en América Latina. Y en ese sentido, las crisis del 94, la crisis del 90, todas las crisis de la década del 90 y las crisis del 2000 nos dan lección para lo que debe ser la década del 30 de este siglo XXI, sobre todo en términos de la aportación hacia nuevas perspectivas, hacia nuevas ideas, y en todo caso que España se asuma parte de la herencia latina, parte de la herencia que nos acerca, ¿no?, con un conjunto de grupos más allá de las fronteras españolas, tanto en Francia como en Italia, y que le da, no solamente Portugal, y que le da sentido a una lucha por la recuperación de la República, más ahora que Italia ha caído en manos del posfascismo. Miren, o sea, vamos a ser los poscapitalistas enfrentados a los posfascistas. Bueno, al rato van a estar los posfranquistas, ¿no? Y vamos a vivir una contradicción mayor, producto, insisto, de la búsqueda de los agravios, de las desgracias, del movimiento de los rencores, y que yo creo que esta carga pues clínica, ¿no?, del discurso político, que algunos
llegaron a denominar feudomarxismo, pues tendrá que ser nuevamente cuestionada, sobre todo por la debilidad que muestra frente a contradicciones más profundas. Es decir, el llamado marxismo cultural, que bueno, así lo intentan denominar la extrema derecha, en los hechos es una expresión edulcorada de la perspectiva demócrata norteamericana en la agenda de Brasil de 1992, género, derechos humanos y ambiente. Pusieron entonces medio ambiente, ¿no? Y esa misma agenda es la que compra la izquierda. ¿Cómo romper con ese discurso? Bueno, lucha de clases, recuperación del discurso de igualdad, pero también el discurso de justicia. Y desde acá, desde el proyecto del Centro Cultural Enrique Félix Castro, desde la postura, ¿no?, de elevar el debate al pensamiento crítico, vamos planteando el rescate del proyecto latinoamericano, del proyecto de Simón Bolívar, pero sobre todo del proyecto de aquellos que desde la Revolución Mexicana se oponen a la reelección. Es decir, recuperar el proyecto del sufragio efectivo, no reelección, y no llevarlo al fracaso, como en su momento lo hizo el propio Porfirio Díaz o el propio Juárez, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar y no retroceder, como ha sucedido con la Cuarta Transformación, con Morena, con esta Morena porfirista, que impulsa el Pacto por México y que impulsa la reelección de los regidores, de los síndicos, de los presidentes municipales, de los diputados, de los senadores, y que está causando serias contradicciones en el país. Aquí lo vivimos en Sinaloa con la salida de dos presidentes municipales, Estrada Ferreiro y el Químico Benítez, uno premiado y otro castigado, que demuestra el fracaso de la reelección, el fracaso del reeleccionismo. ¿Quiénes lo sustituyen? Diputados reelectos en la Cámara de Sinaloa y designan sin pasar por votación a nuevos presidentes municipales. Con todo que nosotros aplaudamos algunos de los cambios, no dejamos de establecer el hecho de que esta postura viene a debilitar la separación de poderes. Miren, algo tan sencillo como esto, la separación de poderes. Ahora veamos el ejercicio de los progresistas y la reelección en América Latina, su fracaso. Entonces, auguramos un fracaso, vemos el fracaso, pero lo vemos sobre todo porque el discurso permite que la extrema derecha avance alrededor de la propia intolerancia que implica y el exhibicionismo que implica una agenda que no tiene asidero cultural en los países, asidero de la cultura política, en los países en los que se ha buscado imponer como parte de la agenda demócrata norteamericana, y que toda Europa está plagado de ello. Ahí está, veámonos en el espejo de Europa y el regreso de la extrema derecha en Italia, el ascenso de la extrema derecha en España, el ascenso de la extrema derecha en Francia, en Alemania, y las contradicciones en las que cae la derecha en Inglaterra. Todo esto nos tiene que llevar a pensar sobre estas condiciones en las que no hay un rescate profundo de las ideas comunistas, no hay más allá de una serie de clichés, insisto, de discursos emergentes que terminan fortaleciendo las posiciones más retrógradas, sobre todo estas posiciones que hablan de lo poshumano. Bueno, hay que seguir leyendo, hay que seguir platicando, hay que seguir conversando. Radio Artesana, su servidor Francisco Morales, pues va a seguir estando dialogando en torno a estos temas de una manera más continua, pero sobre todo más abierta, ¿no? Nos interesa seguir promoviendo entrevistas, diálogos, mejorando los equipos y la propia señal
de nuestro canal. Gracias.